Hola a todos nuestros oyentes de Radio Criminal. El día de hoy traemos para todos ustedes un tema muy interesante que nos puede llevar a despertar ese aspecto analítico criminal. Para todos ustedes, hablemos de parafilia, delito y juego patológico. Nuestro invitado de hoy, Luis, que es especialista en el tema, nos va a explicar qué son las parafilias. Así es, Josué, las parafilias son comportamientos sexuales en donde se utilizan métodos relacionados a componentes interpersonales desbalanceados para lograr conseguir un nivel de excitación o satisfacción sexual. En la mayoría de los casos, las parafilias son relacionadas a trastornos de carácter psicológico o mental, lo que genera que en ciertas ocasiones ésta se oriente a desviaciones de índole sexual. Esto hace referencia a que las parafilias son orientadas a presentarse como una problemática sexual en la sociedad. Muy bien. Ahora otro término es el de la ludopatía. La ludopatía hace referencia a un tipo de patología que presenta un individuo, en donde sus necesidades de poder lograr o obtener algo de una situación específica se vuelve urgente. La ludopatía o juego patológico se refiere a la necesidad obsesiva de un individuo a la hora de participar de un determinado juego, es decir, convierte el juego en su mayor satisfacción. En muchas ocasiones la ludopatía es relacionada con la dependencia de drogas, ya que la necesidad de jugar se convierte en una adicción. Muy bien, Josué, ahora con eso podemos entender el siguiente término, que consiste en el abuso de sustancias, en el cual se entiende como el uso excesivo de una determinada sustancia, es decir, drogas o psicotrópicos, lo cual genera como consecuencia problemas alarmantes a nivel físico y mental, que a su vez estas problemáticas podrían llegar a ser representados por medio de delitos. Por otro lado, tenemos los delitos sexuales en el Código Penal. El primer término es violación. Este es uno de los delitos más graves que se encuentran establecidos dentro del Código Penal. La violación consiste en tener relaciones de carácter sexual con una persona sin su consentimiento y que generalmente se lleva a cabo mediante la fuerza o la agresión. Asimismo, se considera violación cuando se amenaza o se agrede a una persona con el fin de obtener sumisión y tener relaciones sexuales mediante la amenaza. Por otro lado está la pornografía, en el cual corresponde a la filmación, producción, posesión de material, ya sea mediante fotografías o videos de personas teniendo relaciones sexuales. La pornografía de uno de los delitos más antiguos en nuestra sociedad, en la cual por el método de filmaciones o fotografías se quiere lograr obtener un grado de excitación de la persona que se encuentre observando este contenido, es considerado delito con mayor gravedad si el material filmado es de menores de edad. Por último, el acoso sexual corresponde a una serie de determinadas acciones que llega a presentar un individuo de carácter sexual a una persona sin su consentimiento. Estas acciones pueden ser por medio de videos, masturbaciones, acorralamientos, entre otras. Ahora bien, si trasladamos el acoso sexual en el ámbito de espacios públicos, corresponde un tipo de delito en donde un individuo acude al exhibicionismo de sus partes íntimas, persecución sexual, privaciones de libertad, masturbaciones públicas sin ningún tipo de consentimiento. Ahora hablemos de delitos que pueden estar relacionados al consumo de drogas. La acción temeraria corresponde al método de manejo dentro del ámbito legal. Este delito es asociado en la mayoría de los casos al consumo de alcohol o al uso de sustancias o drogas, en donde el estado etílico del conductor promueve al accionar de este delito, en ocasiones provocando accidentes graves. En cuanto al homicidio culposo, es un delito grave que se encuentra en el Código Penal. Este mismo se refiere a la acción que cometa un individuo y que este mismo le propine la muerte o el deceso a una determinada persona. Este tipo de delito también se puede ver relacionado con el uso indebido de drogas o sustancias psicotrópicas, en donde el individuo que hace consumo de dichas sustancias le propina la muerte a una determinada persona encontrándose bajo estado enervante. Claro, Josué, tal como las lesiones culposas, en el cual son un delito que se encuentra establecido en el Código Penal. Este tipo de delito corresponde a aquellas acciones que cometa un determinado individuo que ocasionen de cierta manera un daño a un determinado número de víctimas.
En muchas ocasiones este tipo de delito se ve asociado al consumo de drogas o sustancias que hagan que el individuo actúe de manera enervante y ocasione una determinada lesión en una víctima. Muchos términos interesantes ahora. Para ir cerrando el programa de hoy vamos a hablar sobre el juego patológico como un problema. El juego patológico desde una perspectiva psicología suele representar una serie problemática, ya que esta ludopatía llega a afectar de manera concisa y significativa los comportamientos de la persona que llega a presentar esta condición, y cuando hablamos de comportamientos nos referimos a aquellos cambios mentales que puede llegar a presentar la persona que tiene o llegar a presentar una adicción determinada. En muchas ocasiones los rasgos de personalidad y percepción mental se llegan a ver dañados o se presentan de manera cambiante en la persona que presenta algún juego patológico. Por otro lado, se presenta una dependencia psíquica, lo que aumenta la pérdida de control y la necesidad excesiva de llegar al consumo nocivo de la actividad. Claro, y desde aspectos psicológicos o ludopatías no son más que adicciones que han venido a favoreciendo a las instancias judiciales y que además tienen un gran efecto en aspectos psicológicos y mentales en las personas que llegan a presentar esta condición. Entonces, se entiende que el término de juego patológico podría llegar a representar una serie problemática en el individuo que presenta esta condición patológica, en donde las altas ganas de continuar llevando a cabo la adicción hacen que esta persona se oriente a cometer ciertas acciones desviadas, e incluso puede llegar a cometer actos delictivos.